Muy buenas noches, compañeros y docente. Nuestro grupo se encuentra conformado por Cecilia González Petano, Cindy Mesa Ortega, Maricruz Romero Acuña, Madis Sequeda, y en la noche de hoy estaremos hablándoles acerca del municipio de Trujillo, contextos, actores e impacto. Antes de entrar en contexto, voy a hablarles acerca del municipio de Trujillo, el cual se encuentra ubicado en el norte del departamento del Valle del Cauca. Este ha sido víctima no solo de una violencia continua a lo largo de los años 80, sino también de una desmemoria nacional de los hechos. Es por esta razón que resaltamos la importancia que tiene el modelo de la atención psicosocial, puesto que este fue un municipio azotado por la violencia. La masacre de Trujillo se ha construido en uno de los casos más emblemáticos del país, teniendo en cuenta que este ha generado atrocidades de la guerra y los impactos de la población victimizada por los actores del conflicto armado. Pero también hay que resaltar aspectos positivos que logran verse dentro de toda esta guerra, y es la fuerza de su población, de los sobrevivientes, de las víctimas y de los familiares, puesto que estos generaron iniciativa en contra de la impunidad frente a todos los hechos. Son un referente en términos de la reconstrucción de la memoria histórica y como aspecto fundamental en el afrontamiento de los impactos generados por la violencia sociopolítica que se viene presentando. Dentro de las modalidades de violencias empleadas en el municipio de Trujillo, se valieron de aquellos que les permitieron sembrar el terror, pero sin llamar la atención de las atrocidades que se venían cometiendo, por lo que se recurrió a la desaparición forzada y a los asesinatos selectivos, los cuales lograban ocultar lo sucedido, privatizar el dolor y mantener la impunidad. En aquella época se logró exponer el caso de la masacre del municipio de Trujillo ante la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, logrando que se investigaran los hechos sucedidos y obligando e incluso a que el Estado colombiano se hiciera responsable de lo que le correspondía, no solo por sus uniformados, sino también por la justicia inexistente para juzgar a aquellas personas o involucrados en esta masacre. Por todo lo anterior, podemos afirmar que el modelo que se ha implementado en el municipio de Trujillo posibilita los procesos de recuperación emocional en cada una de las víctimas y de esta manera también la reivindicación de la memoria colectiva de las personas que han sido desaparecidos y asesinados por esta guerra que se viene presentando. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Hoy les voy a hablar sobre los impactos y afectaciones derivados del conflicto armado y producidos en la población civil. Son situaciones que afectan psicológicamente, como la pérdida de vidas humanas, el desarraigo o desplazamiento forzado, la falta de un duelo por la desaparición forzada de un ser querido, entre otras. Estas son características que se ven reflejadas en el caso de la masacre de Trujillo. Como estrategia de intervención psicosocial se reconoce y se realiza una intervención especial, considerando factores relacionados con las condiciones de las personas afectadas, como con el tipo de hecho del cual fue víctima y la forma en que éste ocurrió. Continuando con el tema de impactos y afectaciones, hay dos tipos de afectaciones, social y comunitario, que son rasgos distintivos en varios casos, como la historia de Trujillo.
Además, las modalidades de agresión y violencia empleados estaban dirigidas estratégicamente a causar daño no a nivel individual, sino colectivo. Pretendían reducirlos y apropiarse del territorio para el narcotráfico. El análisis de daños menciona tres aspectos: la destrucción de la vida comunitaria y las formas organizativas, la imposición del miedo y el terror como estrategia paralizante, la afección y el detrimento económico de la población. Estas personas pretendían realizar un daño a la población para reducirlos y apropiarse de su territorio. A continuación les voy a hablar sobre la destrucción del tejido social. Se define el tejido social como un grupo, comunidad, un yo individuo, nosotros colectivo, que se encuentra en constante transformación y evolución, con una misma identidad social que cuenta una misma historia, con los mismos intereses sociales, culturales, políticos, económicos, proyectos, organizaciones en común, etc. A nivel psicosocial, esta construcción de comunidad lo que permite es la generación de una historia en común, que crea lazos de solidaridad, de unión, aun cuando entre ellos existan diferencias, según Maritza Montero, 2008. Durante la masacre se causó una afección y sufrimiento colectivo a personas y familias cuando se vulneraron sus derechos, porque estaban siendo atacados por narcotraficantes que buscaban apropiarse del territorio y querían causar daño, reducirlos. Entre las estrategias era crear un acompañamiento tanto a la comunidad como de manera individual para afrontar la realidad. La paralización producto del miedo y el terror. Es de suma importancia mencionar que en el caso de la masacre de Trujillo, las intenciones de los perpetradores, narcotráficos y fuerzas políticas fue desarrollar una estrategia de sometimiento de la población con fines de control territorial a partir de la ejecutación sistemática de una serie de actos de barbaries. En esta estrategia, las claves es implantar el terror y el miedo, las funciones de las desapariciones, las torturas, los asesinatos colectivos, los actos de barbarie. En la mayoría de sus actos es demostrar el poder incuestionable de quien ocasionan el dolor y sus ejecuciones sistemática y prolongada en el tiempo, buscar perpetuar el daño, impedir que las heridas sanen y los procesos se reconstruyan. Se señala que la violencia es siempre en su inicio un hecho privado y un sujeto concreto. La víctima, sin embargo, al ocurrir sistemáticamente en miles de personas, se transforma en un hecho social político. Por eso en Trujillo no se perpetró una masacre de grandes proporciones en un solo hecho violento para afectar individualmente y victimizar el sufrimiento para que los demás no actuaran ante el temor de ser también victimizados. Y es importante mencionar que los habitantes de Trujillo reclaman una verdadera reparación colectiva y justicia social al gobierno de la República para que estos actos no se queden en el olvido. Buenas noches. Siguiendo con el detrimento económico y la precarización de la subsistencia.
En el caso de Trujillo, la vulneración no se dio únicamente frente al derecho de la vida y a la identidad de las personas asesinadas o desaparecidas, sino que también comprende el plano económico, pues la ausencia de quien generalmente es el principal proveedor o los desplazamientos forzados que obligaban a abandonar las labores productivas cotidianas implican una exigencia y reacomodación económica que en la mayoría de los casos no es fácil de sortear. La afectación económica en Trujillo estuvo dada también por la desaparición de todas las formas organizativas y asociativas que organizaban sus labores productivas, como eran las cooperativas y las asociaciones, afectando no únicamente la vida de las personas y sus dimensiones económicas y subjetivas. El padecimiento fue también material y al daño moral se sumó el empobrecimiento de toda la vida cotidiana. En conclusión, se puede decir que las afectaciones en Trujillo por el control territorial en el cual se utilizaron diferentes formas de violencia contra algunos miembros de la comunidad y procesos relevantes que contribuían a la economía, terminó afectando a un colectivo debido a la desintegración de un tejido social.